Me voy a quedar aquí arriba porque es que si no... Se ve que hemos tocado un tema interesante y hemos cubierto el foro del local. Os quiero dar las gracias a todos por asistir a esta conferencia, a todos los asistentes y en especial al Casino, que nos facilita muchísimo el darla. Cartagena siempre trabaja en divulgar todo lo que sea o creemos interesante para Cartagena. Y este tema del agua del inglés era un tema que parece que estaba ahí un poco, están trabajando en él, pero creemos que necesita un empujoncito. Y aquí hemos buscado a una persona que ha hecho el doctorado con aguas del inglés, que es Enrique Pérez de la Cruz. Javier, que es doctor de la UPTC, y lo va a presentar Esther Esquila Muñoz, que es directora adjunta de la Aguas de Sevilla, de la Comunidad de Aguas de Sevilla. Yo no voy a entrar en nada más porque esto es el que sabe y el que tiene que explicarlo. Daros las gracias una vez más y empezamos con la conferencia. Muchas gracias. ¿Se oye? Lo cojo. ¿Se oye? Sí, a ver. Ahora, ¿no? Vale. Bueno, pues primero agradecer a la asociación, ¿no?, la oportunidad de estar aquí. Agradecer a todos vosotros por vuestra asistencia y también por una oportunidad que no he hecho nunca. Yo con él he vivido muchas cosas en mi vida, pero nunca había tenido la oportunidad de presentarle profesionalmente. Entonces me hace una ilusión especial presentar a mi marido como doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, que, bueno, él estudió en Madrid, en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Allí nos conocimos, ¿no?, como yo, los dos. Y bueno, él tiene varias vocaciones en la vida y una de ellas es la docencia, que por eso pues ha acabado como profesor en la Universidad Politécnica, dentro de la Escuela de Ingeniería Civil, ¿no? Y la otra, que empezó muy pronto también en la escuela, es la unión de la historia con la ingeniería, ¿no? Entonces, él, el último año de carrera, había una asignatura que era la más complicada de la carrera, que era Ingeniería Sanitaria y Ambiental, y patrocinaban unos premios a los mejores trabajos que hablarán de saneamiento, del abastecimiento, pues un poco del tema del desarrollo del agua urbana, ¿no? Y él ganó el premio Uralita, que lo daba aquel entonces, ese año, con un trabajo sobre el abastecimiento histórico a la ciudad de Toledo. No lo he dicho, él es de Toledo y muy orgulloso de, importante eso. de serlo. Y nada, entonces a partir de ahí, bueno, pues él, después de acabar la carrera en la escuela, pues comenzó a trabajar en un organismo dependiente de lo que se llama el Ministerio de Transportes, que se dedica a la investigación en la parte, bueno, tiene muchas partes de investigación, pero estuvo en el Centro Hidrológico, en el Centro de Estudios Hidrológicos, ¿no?, del mundo del agua. Él hizo la especialidad de hidráulica y energética, como también la hice yo. Hemos tenido la suerte los dos de trabajar al final en la parte que nos gustaba, no más de la carrera del agua. Después, por las circunstancias de la vida, yo me vine para acá y él dejó su trabajo allí en Madrid, en el CEDES, y se vino para acá. Empezó a colaborar con la Universidad Politécnica y, bueno, empezó dando clase allí, siguió con líneas de investigaciones diversas, pero sobre todo se ha centrado en la parte histórica, ¿no? Tiene bastantes artículos publicados de otras cosas y tiene artículos y congresos pues a lo largo de todos estos años que lleva en la universidad. Y el tema del agua inglesa comenzó hace ya tiempo. De hecho, tiene varios congresos, uno internacional en Cambridge, que fue una experiencia muy chula, hacer allí un congreso y presentar, ¿no?, el agua
las aguas inglesas en Cartagena. Luego también tiene una estancia en Newcastle, en Inglaterra, donde también estuvo trabajando en un equipo con el abastecimiento a la ciudad de Pompeya. Curioso que se estudie en Inglaterra, pero así fue, ¿no? Pues, entonces, bueno, pues tiene mucho bagaje en la unión de la historia y de la ingeniería hidráulica. Y nada, y bueno, pues al final él desarrolló toda su tesis en el abastecimiento antes de que llegase el Tahivilla, ¿no? Y bueno, yo os dejo con él, que seguro que os va a parecer muy interesante. Yo, si os importa, me pongo de pie porque hay que señalar muchas cosas y contar cosas, ¿no? Mejor este. Bueno, pues primero dar las gracias a Cartagena siempre por haber invitado a hablar de un tema que para mí es tan bonito y muchas veces tan desconocido, ¿no? Que es la compañía de aguas inglesa aquí en Cartagena. Gracias a la asociación por la oportunidad y por el marco, ¿no? Es un marco incomparable aquí en Cartagena. Dar las gracias a Esther también, porque es una cosa, todo lo que hay en casa, ¿no? Si da gusto que tu mujer hable de ti, es una cosa muy bonita, ¿eh? Así que... Entonces, nada, agradecer también a ella y a todos ustedes por la oportunidad, por lo menos, de conocer y descubrir este tesoro que hay en Cartagena, que es a veces desconocido, ¿no? Bueno, pues en las próximas 3 horas, no, tranquilos, solo un poquito menos de una. O si nos están a gusto, seguimos hasta que haga falta. Vamos a conocer esto, que es el agua inglesa en Cartagena, ¿no? Entonces, cuando hablamos de... Bueno, va a ser un poco la introducción, vamos a hablar de la cronología de esa compañía, el tiempo que estuvo funcionando, también todo el sistema, las obras que constituyen esta compañía, y finalmente hablaremos de cómo se distribuye el agua en la ciudad de Cartagena. Yo siempre hablo de Cartagena y del agua, hago referencia a don José Mediavilla, que fue un teniente alcalde de la ciudad de Cartagena, que tiene un libro muy bonito que se llama Cartagena y las aguas de la región de Murcia, en la cual hace un repaso en esa época de cuáles son las aguas que hay en Murcia. Comprendamos la situación, años 30, más o menos años 30 en Cartagena, mucha falta de agua, entonces el tema del agua era un tema muy candente. Entonces él se dedicó a ver todo lo que había, las posibilidades que había de conseguir agua en la región. Y en ese libro hay un párrafo que es muy clarificador. Dice, si el agua nos ha de venir del cielo y en Cartagena del cielo no nos cae, porque menos que aquí llueve en muy pocas regiones del globo, y además el terreno, aparte de lo rápidamente que evapora el agua, tiene un pequeño coeficiente de absorción, es natural que no existan manantiales permanentes de abundante caudal ni en Cartagena ni en sus cercanías, por lo que en todos los tiempos se han sufrido las consecuencias de esa escasez de lluvias y de aguas subterráneas de buena calidad, y se ha pensado en traerlas de puntos lejanos según las necesidades de cada época. Este párrafo resume la historia de Cartagena desde su fundación hasta hoy. Buscamos agua aquí cerca, no la hay muy poquita y de poca calidad, entonces tenemos que buscarla fuera. Y este párrafo resume toda la historia de Cartagena en relación con el agua. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ubicarnos en la época de la compañía inglesa. Ya sabemos que la historia de Cartagena es muy larga y podemos hablar muchas horas del abastecimiento y demás, pero vamos a centrarnos en el siglo XIX. En el siglo XIX, ¿qué ocurre? Que en Cartagena el único agua que llega es el agua que suministra el ayuntamiento a fuentes públicas, aparte de los aljibes que recogían esa agua de lluvia. Un ejemplo nos queda en la Plaza de España, la fuente de los burros, que todos lo conocerán. Pues esa fuente, siglo XVIII, pues esa fuente es un vestigio de esas fuentes públicas a las cuales tiene que ir la gente a conseguir ese agua, porque no hay otra forma, ya digo, o sus aljibes propios o esas fuentes, con lo cual imagínense la situación. ¿Qué pasa en el siglo XIX? En el siglo XIX hay una oportunidad en Cartagena. ¿Me separo? Sí, separo. ¿Se ve sin micrófono? Sí. Yo lo mejor así, y aunque sea a voces, lo hacemos. En el siglo XIX, ¿qué ocurre? Hay una oportunidad en Cartagena. Surge todo lo que es la explotación minera, la sierra minera cercana a Cartagena, y hay un montón de capital, sobre todo extranjero, que viene a la zona, sobre todo Cartagena, la Unión, y empresas que buscan eso, oportunidades en esa pues nueva época de esplendor de Cartagena relacionada con la minería. Y estas empresas ven un filón en la minería y también en el agua. A la ciudad le falta agua, cuando uno hace excavaciones aparece mineral, pero también aparece agua. Entonces ese agua también intentan hacer negocio con ella. Entonces, en 1865 hay varias empresas que piden a la ciudad de Cartagena autorización para llevar sus aguas a la ciudad. La primera, Aguas de Perín, que era propiedad de Francisco Lizana y un tal Ángel Bruna, que nos suena, ¿no? Alcalde de Cartagena en 1901, pues previamente fue dueño de esas aguas de Perín, ¿no? Pidieron autorización,
En noviembre, Compañía Santa Bárbara, que era una compañía de aguas que tenía la captación en la zona de los puertos, y allá por diciembre, Aguas de la Suerte, una compañía francesa, que sacaba las aguas cerquita de Molino de Mafagones, en la Cuesta de la Villa. Allí tenía su captación. Bueno, pues piden esa autorización, empieza el proceso y hasta el 87 no se les autoriza. Se autoriza a las 3 empresas más las aguas del Cabezo Ventura, que es una empresa que sacaba el agua de cerca de la Unión. Entonces, esas 4 empresas tienen autorización y empiezan a construir las conducciones y demás para traer agua a la ciudad de Cartagena. ¿Qué pasa? Que en el año 88, Santa Bárbara, Aguas de la Suerte y Cabezo Ventura consiguen llegar a Cartagena, mientras que Aguas de Perín, por problemas económicos, no lo consigue. Y se queda a las puertas de llegar a Cartagena. Para que veamos un poco cómo en estas empresas, vamos a hablar un poquito del Agua de la Suerte, para que sepamos pues, cómo era este tipo de empresas que intentaban abastecer a Cartagena. Hemos dicho que esa empresa tiene su origen en la Cuesta de la Villa, justo si de Cartagena, la rotonda que va hacia Molino de Mafagones, cuando sube la cuesta, a la derecha. Ahí había 2 minas, que son estas de aquí, y ahí sacaron agua. Y esas aguas, por esta conducción que se conserva hoy en día a lo largo de Benipila, la rambla de Benipila, llevaban ese agua, ¿hasta dónde? Hasta aquí, hasta justo enfrente del barrio San José. Había un depósito pequeñito allí las conducían, almacenaban ahí el agua y por una conducción, por una tubería, a presión, llevaban el agua por aquí, por Benipila, hasta la Plaza de España. Y ahí comenzaba una red circular que recorría las principales calles de Cartagena. Fue de las primeras empresas, la gente estaba contenta porque tenía el agua en su casa, porque estas empresas tenían dos obligaciones. Primero, llevar agua a fuentes públicas, para que todo el pueblo pudiera beber, o bien suministrar agua a los abonados, que se llamaba, ¿no? Pues como ahora Netflix, igual. Yo te pago, tengo tele, pues yo pagaba, tengo agua. Así de sencillo. Entonces, esta primera empresa es importante porque luego veremos que forma parte de la compañía. Entonces, ¿qué ocurre? En relación con la compañía inglesa, esas aguas de Perín, que no llegaron a llegar a Cartagena, nunca mejor dicho, en el 89 llega una empresa de Inglaterra, concretamente de Manchester, de Cartagena, Waterworks, y se hace con esa compañía. Compra las aguas de Perín y compra también la compañía francesa, las Aguas de la Suerte. ¿Para qué? Para tener cantidad de agua con la cual llegar a Cartagena. Como compra la compañía de Perín, tienen toda la conducción que une Perín con la zona cercana a Cartagena, y las Aguas de la Suerte tiene conducción que va de la zona de San José hasta la ciudad. Por ahí tiene todo ya. Lo que se acerca y lo que distribuye. Compran las dos y comienza a suministrar agua a la ciudad el 27 de junio. Ahí se inaugura esa nueva compañía que da agua a la ciudad. Había mucha agua en aquella época porque había poco abonado, había cierta cantidad de agua, con lo cual el ayuntamiento al año siguiente firma un convenio para que también se encargue del riego. ¿Con qué regaban? Con las aguas de la compañía de la Suerte, que eran peores, eran un poquito más malas. Regaban con esas, las aguas de Perín, que eran un poquito mejores, daban de beber con ellas. Entonces tenían los dos servicios. En el 93, ¿qué ocurre? Que la Unión, por ejemplo muy cercana aquí, dice, oye, habla con la compañía, ¿tienes agua? Sí, tengo agua. Pues queremos agua. Hicieron un estudio y se dieron cuenta que llevar agua por conducción hasta la Unión era complicado, pero si montaban un tren con una especie de bidón enorme, lo llenaban de agua y hacían viajes, pues les valía. Entonces suministraron a la Unión también. Montaron un depósito de la Unión cerca de la estación y por viajes en tren cargaban ese vagón cisterna, como vamos a llamarlo, y suministraban a la Unión. Luego allí lo repartían y listo. Esto duró 4 o 5 años, porque estaba bien, pero no era muy viable, ¿no? Ir a viajes casi cubazos, parecía, ¿no? Entonces, 3 o 4 años duró, al quinto se suprimió todo eso. En Cartagena, ¿qué pasa? Que poco a poco empieza a desarrollarse la compañía y ven que hace falta un sitio desde el cual distribuir agua a toda la ciudad. Y se construye esto que ven aquí, el depósito del Monte Sacro, que todos conocemos por lo menos de vista. No sabemos qué es, pero bueno, sabemos que hay una cosa que parece una cosa grande. ¿Qué será esto, no? Bueno, originalmente esta era una zona militar, era un trozo del baluarte de la muralla de Cartagena, lo compra la compañía y construye ese depósito. ¿Para qué? Para tener un lugar en alto por el cual poder distribuir todo el agua a la población. Pensemos que la zona de Perín está en torno a 200 metros de altura, está a unos 50, por lo cual el agua llegaba y desde allí distribuía a toda la ciudad. Idea muy buena. ¿Qué pasa? Que poco a poco empieza a tener éxito la compañía, la gente se abona, empieza a aumentar el número de abonados, pero empiezan a surgir los problemas típicos de la región de Murcia, que se llama sequía, falta de agua, y en el 97, empieza a haber una primera suspensión del servicio de riego. Luego, poco a poco, también esas restricciones pasan a los abonados, a la gente que compraba ese agua, ¿no? Y empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque la compañía
cuando tú te abonabas, te obligaba a pagar siempre un mínimo. ¿Hubiera agua o no hubiera agua? Claro, tú cuando tienes agua, dices, bueno, no pasa nada, yo lo pago, si hay agua todos los días. Hasta que empezó a no haber. Entonces la gente se subió un poco. Estás cobrando agua que no llega. La compañía decía, ha firmado. Entonces ahí empezaron las tiranteces y los problemas. ¿Qué pasó? Poco a poco, con el paso del tiempo, había más gente abonada, el ayuntamiento también tenía su cantidad de agua que pedía pues, para sus servicios y demás, entonces el servicio comenzó a fallar, ¿no? La calidad del servicio fue poco a poco disminuyendo. Avanzamos un poquito, en el año 8 la sociedad cambia de nombre, pasa a llamarse de Cartagena Mining and Water Company, que es el nombre que ha llegado hasta nosotros. Y en el año 8 lo que hacen es buscar otra compañía, se llama Los Cartageneros, que también operaba en la ciudad, más pequeñita y con agua de peor calidad, y se une con ella para intentar tener esa cantidad de agua suficiente para poder abastecer a la gente, pero sigue sin funcionar la cosa y va cada vez a peor. Y tiene lugar en el año 1912 un acontecimiento que cambia la historia de Cartagena. Esto no suele conocerse mucho, pero es clave, que es un artículo en un periódico. El artículo se llama Regeneración, y lo escribió Ricardo Guardiola, que era un ingeniero. Y ese artículo indicaba que era imposible suministrar agua a Cartagena de forma continua y para toda la gente a menos de 100 kilómetros. No hay ningún manantial, no hay ninguna fuente de suministro aceptable a menos de 100 kilómetros de Cartagena. ¿Eso qué supuso? Fue la espoleta que activó todo, ¿no? La sociedad empezó a preocuparse, a decir, oye, necesitamos agua porque el futuro vemos que es muy oscuro, la administración también, la alcaldía, y fue un momento en el cual todo empezó a funcionar. ¿Por qué? Porque a veces veían que la compañía inglesa no daba ese agua. Entonces, punto una cosa, ¿no? Ese artículo que denunciaba la situación, la compañía inglesa cada vez iba un poquito a peor, pues fue el germen que terminó en esto, ¿no? En la llegada del agua a Antevilla. Aquí he puesto una cosa que me hizo mucha gracia, buscando en los periódicos de, por ejemplo, este periódico de Cartagena, por ejemplo, estos periódicos de aquí de la ciudad, que era un anuncio de alquiler en la calle Don Matías, y pone, primer piso, tal, tiene cocina, tiene tal, escalera, va incluido todo, pone también servicio de luz, portería y agua inglesa cuando hay. Ponía eso. Si llega, llega, y si no, pues ya sabemos, ¿no? Y en los anuncios hay muchos de estos. Tenemos agua inglesa, pero no depende de nosotros. Entonces la idea era esa. Tenemos agua, pero el futuro no se ve muy claro. Con lo cual, digo, fue un poco el artículo este, Regeneración, fue el punto de salida para que al final acabase muchos años más tarde. Tengamos en cuenta que en medio hay una guerra civil incluso, o sea, muchas dificultades. En el año 45 llegue el agua de Antevilla, que es lo que ha solucionado el problema del agua en Cartagena. Desde entonces ya no hay problemas. ¿Vale? Entonces es un poco el momento histórico de la compañía. Vamos a ver estructuras y elementos que usaba la compañía para este servicio de aguas. Lo divido en tres partes. Una parte primera inicial, que es donde cogían el agua, la captación, la zona de las cuales cogían ese agua, para luego transportarla a unos depósitos intermedios, para finalmente llegar al depósito del Monte Sacro y ya distribuir el agua por la ciudad. Esta infraestructura es muy desconocida, pero a nivel ingenieril es espectacular. Vamos a ver que tiene soluciones técnicas variadas, diferentes y adaptadas también a cada una de las fuentes de suministro que tenía. Como vemos, los tres puntos, las tres zonas, yo lo he llamado sistema de Perín, sistema de Arjona y sistema de Fuentevieja. Perín, todos conocemos Perín, el pueblo de Perín. El sistema de Arjona está ubicado en la Torre de Nicolás Pérez, localidad pegada a Perín, y el sistema de Fuentevieja, cerquita de Galifa, para que nos ubiquemos todos. Si se fijan, son tres cuencas colindantes, y son zonas pegadas una a otra, ¿vale?, que la compañía usaba para suministrar este agua. Vamos a empezar con Perín, que es la zona original, ¿no?, donde empezó la compañía. Del fondo se ve más o menos, ¿no? Ahí se ve, aquí ven unas conducciones amarillas, no se ve mucho, esas son las conducciones subterráneas, galerías que usaban para captar agua subterránea. Después de la galería hay unas líneas rojas, que son tuberías, con las cuales sacaban el agua de esa galería hacia el exterior. Y una vez que el agua estaba en el exterior, por estos tramos azules, que son canales, llevaban ese agua ¿hasta dónde? Hasta este punto, a lo que se conoce hoy como Casa de las Aguas, que es un centro, hay un restaurante, hay un local de bodas a día de hoy. Vale, pues es el punto en el cual toda esa zona de Perín recogía las aguas y las juntaba allí. Vamos a ver aquí unas fotos. Estas son las conducciones subterráneas, esas galerías. Si estaban muy cerca de la superficie se construían con piedra, a mano, se hacía la galería, pero si eran muy profundas se excavaba, como veremos aquí. Luego las tuberías son estas,
Aquí encontramos una tubería original de la época que pone Lugones. Lugones es un pueblo de Asturias. Como se tienen las tuberías en Asturias. Esto fue curioso porque mandamos a analizar una de las tuberías y el químico, sin saber nada, nos hizo un informe y puso tubería de arcilla tal y puso entre paréntesis. Es curioso, pero esta arcilla está sacada de un sitio donde llueve mucho. Fue como, pues va a ser que Lugones era el sitio original, no es una cosa, pues asturianas, ¿no? Y luego los canales. Ahí vemos los canales en los cuales una vez que el agua salía al exterior, pues se conducía, te digo, hasta ese punto en el cual almacenamos todo lo que es la casa de las aguas. Vamos a ir viendo cómo funcionaban estas galerías subterráneas. El sistema de la compañía inglesa es un sistema tradicional en todo el mundo que se conoce como canals. Un canal es una galería horizontal, como esta, que tiene unos respiraderos, unas lumbreras, que sirven para ventilar y para, a la hora de construir, ir sacando el material, ¿no? Lo que tenemos aquí es esto, un canal. Entonces, aquí tenemos el acuífero, esa porción del terreno en el cual hay agua. La galería entra dentro del acuífero, por lo cual el agua pues, pasa a la galería y yo puedo recogerla, puedo llevarla por gravedad hasta el exterior. ¿Qué ocurre? Aquí en la compañía inglesa lo que hacían era, esto que ven aquí es un tabique, es una pared puesta en la galería. ¿Para qué? Para almacenar el agua. Aquí hay una válvula, por lo cual cuando cierras el grifo y cortas el paso del agua, ¿el agua qué hace? Se almacena en todos los conductos y atrás. Vale, se ve bien, ¿no? Sí. La propia estructura es la que almacena el agua. Cuando se quería aprovechar ese agua, pues se bajaba por aquí y se abría esa válvula y salía el agua. Esto, la tesis tuvo muchas épocas, mucha gente que intervino en ella, algunos están aquí presentes, luego mencionaré, pero una persona que fue fundamental, que era Juan García, que era un señor de 95 años, cuando yo lo conocí, que había trabajado desde los 12 años en la compañía inglesa. Estuvo trabajando 2 años, de 12 a 14 años. Y él nos contaba, bueno, el señor tenía en la cabeza la compañía, hizo un folio y nos hizo todo el reparto, las galerías, pero una cosa increíble, ¿no? Y él nos contaba que él era uno de los encargados de bajar por aquí por la escalera, abrir el grifo, salía el agua y cerraba. Bajaba con su candelito, abría y subía. Un niño, porque era aquella época de trabajo infantil, ¿no? Pues él nos contaba esto, ¿no? Era la forma de trabajar. Eso cuando había agua. Si no había agua, llegaba el verano y el acuífero bajaba de nivel, ¿qué hacían? En la galería excavaban lo que ellos llamaban un contrapozo, es decir, un pozo dentro de la galería. ¿Y ahí qué hacían? Bajaban esto, un torno, se ponían al lado, tiraban un cubo y con el torno subían el cubo y lo echaban a la galería. También lo hacía Juan García esto. Lo saben porque lo contó él. Yo es que hacía esto, ¿no? Y él, nos contó incluso que un día se rompió una de estas, imaginen, dice, el agua me arrastró no sé cuánto, salí no sé cómo, hasta que vi una luz, vi una subir, una cosa increíble, ¿no? El pobre muchacho, un niño, arrastrado por el agua ahí dentro de la galería, bueno, una historia. Bueno, pues es la forma que tenían de conseguir este agua subterránea. Si se han fijado, por un poco para atrás, esta zona de Perín, aquí es el grueso donde están todas las galerías. Y como digo, hablando con la gente allí, pues conocí muchos vecinos y demás, muchísima gente de la localidad. Y un día se me acerca una chica, estamos aquí en una reunión, y se me acerca una chica y me dice, oye, que mi padre me dejó un cuadernito donde ponía que tenía pozos del agua inglesa en su campo. ¿Sabes? Sí, pues lléveme. Y por fin sorpresa que en lugar de estar por aquí, nos llevó por aquí, por aquí. Esto está cerca de la Corona. La Corona, donde se ve el acueducto de Perín famoso, pues cerquita por ahí, ¿no? Entonces me lleva aquí y nos enseña esto, ¿no? Estos dos pozos que aparecen aquí, si quieren. Si va. Ahí. Estos dos. Me enseña estos dos. Y dije yo, hombre, tiene pinta, sí, parece que son de la compañía inglesa, pero están muy alejados de lo que es el grueso. Y él me decía, mi padre me ha dicho que son de la compañía inglesa, y yo te digo lo que he hecho mi padre. Además, tenía un cuaderno apuntado todo aquí. Bueno, nada, yo lo guardé un poco así en stand-by. Bueno, pues veremos. ¿Qué pasa? Pues casi un año después, en Murcia, buscando archivos mineros para ver las posibles fuentes, apareció un plano, que es este de aquí, en el cual especificaba que eso sí que pertenece a la compañía inglesa, que era una especie de ampliación que habían hecho posteriormente de unas galerías un poquito más abajo, que luego enganchaban con todo el sistema aguas abajo. No lo sabía nadie. La chica esta me lo contó un poco como, he oído tal, pero no se conocía esto, ¿no? Entonces fue una cosa muy, muy bonita encontrar este pequeño tesoro ahí en los archivos mineros para verificar eso. La compañía inglesa buscaba agua por todos sitios. O sea, una cosa increíble como la capacidad de realizar esas galerías buscando siempre esa masa de agua, ¿no? Seguimos un poco adelante. Hemos dicho, el agua subterránea era la base de la compañía, pero también captaban agua superficial, agua que circulaba por las ramblas
la introducían dentro del sistema. ¿Cómo hacían eso? Aquí ven los puntos blancos, son pequeñas presas. Presas como estas. Presas fijas, que se ponían en la rambla, cuando venía mucha cantidad de agua, ¿qué pasaba? Esa pequeña presa paraba el agua, subía el nivel y al rebosar se introducía dentro de la galería. Caía la galería y se transportaba, ¿no? Estaban las piezas que eran estas, o esta, que está en la rambla de los Barbastres, que era de quita y pon. También lo contó Juan esto. Uno va allí y ve como dos estructuras una al lado de otra, y en una aquí se ve una especie de ranura. Y él me decía, había una especie de brigada, y cuando empezaba a llover, iban unos tablones, y ponían los tablones allí, y cuando empezaba a llegar el agua, pues el tablón lo paraba y lo echaba para abajo. Esto es un camino. Entonces, no podían poner la presa todos los días, pues cuando llovía, llegaban, ponían el tablón, y cuando acababa, lo quitaban. Imagínense, cuando empieza a llover, pero bien, en una rambla de estas, que te toca poner el tablón a ti, o a lo mejor a ti, ¿no? No sabemos, es una cosa complicada. ¿Vale? Pero era una forma de meter ese agua dentro de las conducciones. Esto tiene muchos problemas, porque Perín, antiguamente, es una zona donde hay mucho porcino, y hay mucha porqueriza. Entonces, ¿qué pasaba? Que incluso las porquerizas de Perín son muy curiosas de estudiar, porque tienen su forma típica y su construcción está hecha para que cuando llueve, están puestas en la ladera de las ramas. Cuando llueve tiene unos agujeritos, aquí y aquí, para cuando llueve, el agua de lluvia limpia la porqueriza, ¿no? Entonces, ese agua que llovía pasaba por ahí, se introducía en la compañía inglesa, ¿qué pasaba? Cuando llegaba a Cartagena, agua contaminada. Y la gente decía, ¿y cómo es posible que esté contaminada este agua? Y era por esto, ¿no? No llegaron a descubrir nunca. Entonces hemos hecho un estudio con los restos de porqueriza, aquí en donde están ubicadas, y es tal cual, todo lo que es la caída del agua coincidía con la ubicación y luego se arrastra. Entonces, cosas que no se conocían en aquella época y que al final pues, generan también problemas. Una de las canciones superficiales más curiosas, si nos fijamos aquí, voy un poco para atrás, esta que ven aquí. Es un azud que lo que puede hacer, los metros azudes lo que hacía, ponemos la presa, llega el agua y lo metemos en la conducción, en la galería. Pero aquí no, aquí tenemos una forma en la cual tenemos una pequeña presa que lleva el agua a un depósito y ese depósito luego introducía el agua dentro de la galería. Esto por ahí se conoce como la base de Juan Pacas. Esta es esa especie de presa que se ponía en medio, por la zona de aquí está completamente rota, una avenida se lleva por delante, pero nos queda la parte izquierda. Esa puerta que ven es una puerta que cuando pasaba la avenida, en fin, llovía, llegaba todo el agua por la rambla, arrastraba sedimentos, el agua subía de nivel, por este canal se llevaba hasta el depósito y listo. Cuando el agua bajaba, todo esto quedaba aterrado, quedaba lleno de tierra. Pues esa puerta se abría y con vagonetas de minería pues se sacaba la tierra y se salía, se vaciaba todo para que estuviera disponible para funcionar. Y el agua llegaba hasta aquí, a esta balsa y se metía en la galería. Lo impresionante de la compañía inglesa, yo siempre digo, es que aprovechaban hasta la última gota de agua. Esta balsa, que la ven aquí, alrededor tiene unos muretes pequeñitos, de esta altura, que van por toda la ladera, aquí están puestos en rojo, de forma que cuando llovía en la ladera, ese agua, la escorrentía, también iba al depósito. Se aprovechaba todo. Problema, que ese depósito, claro, se llenaba enseguida de tierra también, los arrastres, tal. Entonces, se fijan no sé si lo ven bien desde ahí atrás. ¿Ven unos polletes aquí? Una especie de dados de... ¿Se ve? Esos eran puntos en los cuales la llegada se ponía uno aquí y otro encima, con capazos. Limpiaban, pasaban a uno, pasaban a otro y lo tiraban fuera. Es la forma de, entre 4, ir limpiando todos los residuos que había ahí en el depósito. Seguimos, si quieren. Ahí. Entonces, una vez que ese agua captada salía fuera, era transportada por aquí, por estos canales que hemos dicho, ¿no? Estos canales, se fijan, esto es Perín, aquí en medio, pues esto es el Cabezo del Lobo, se llama, y tienen una conducción por la zona norte del Cabezo del Lobo y otra por la zona sur. La compañía inglesa siempre, como buenos hidráulicos, tenían siempre duplicidad de elementos. Siempre 2 canales, siempre 2 elementos, pues si falla uno, tengo otro. O si limpio uno, o reparo uno, tengo el otro. Entonces tienen conducción por arriba, conducción por abajo, y llegaban aquí a la zona de la corona y repartían en esta conducción que llega hasta la Casa de las Aguas, que también es doble, por lo que hemos dicho, para evitar ningún problema, ¿no? Entonces aquí vemos, esta es la zona, es un sistema espectacular, simplemente con compuertas, para que si el agua viene por una zona, llega aquí y se reparte por las 2 conducciones que van a la Casa de las Aguas, o si llega por otra zona, igual, con compuertas, se podía llevar el agua a esas 2 conducciones. Y un sistema muy sencillo, pero muy eficiente. Cosa admirable en esta gente. Aquí se ve, este es el camino
cerca de la corona se ven las dos conducciones, y este es el camino que va a la Casa de las Aguas, con sus dos conducciones a ambos lados. Se conservan la mayoría, algunas en mejor estado, otras en peor estado, pero se conservan todas. De paso. Llegamos a la Casa de las Aguas, hemos cogido todo el agua, la hemos almacenado. ¿Y qué hacemos con el agua que llega aquí a la Casa de las Aguas? Bueno, una cosa previa. Esta zona de aquí, este triángulo, es una finca propiedad de Ángel Bruna. Cuando las aguas de Perín, pues él compró esta sección y él construyó allí el depósito y demás. Ángel Bruna, el timonisto, entonces cuando vendió la compañía a los ingleses, dijo, vale, pero yo soy vuestro representante de España. Yo me encargo del manejo autónomo de España. Entonces así se quedó como representante de la compañía en España. Pues la propiedad era inglesa, pero él gestionaba todo. Por lo cual, él tenía también ahí su parcelita, que también vendió, pero él se encargaba luego de la gestión. Esta finca, que es la Casa de las Aguas que hemos comentado antes, tiene dos estructuras que son chulísimas. Un depósito y un decantador. Un decantador, todos sabemos lo que es. Es un elemento que permite, por gravedad, las partículas de sólidas que están en el agua, yo ese agua la paro, y la partícula por peso cae, como un decantador de vino, ¿no? ¿Por qué se usa este decantador? Porque la compañía inglesa, en esos ramales que hemos visto, al final de cada ramal siempre tenía un filtro. Un filtro para el agua que llegaba, pues un pequeño tratamiento, no había mucho más. No había cloro en aquella época todavía, se filtraba y ya está. Sin embargo, a vino de las ramas, no voy a estar para atrás porque tarda mucho, pero no lo veo. Tiene 3 ramales, 2 tenían filtro y 1 no tenía filtro. Entonces, ¿qué hicieron? Cuando el agua llegaba a la Casa de las Aguas para almacenarla, si venía del filtro estaba bien, pero si venía de la zona donde no había filtro, la pasaban por el decantador, el agua decantaba y la pasaban ya al depósito. Con lo cual, el agua es un agua, de cierto modo, tratada siempre. Todo el agua que llegaba a este depósito tenía un cierto tratamiento, un filtro. Ese es el decantador. Planta circular, el agua entra por aquí, cae aquí y el agua se va elevando. El agua se eleva, como digo, las partículas van cayendo a fondo y el agua que está por arriba está libre de partículas. Cuando el agua llega aquí, a este reborde, eso es como un quesito. Un círculo, una especie de quesito, pues el agua sube, se mete dentro de esta zona triangular y de ahí ya pasa al depósito. Y como siempre el agua sale por arriba, es agua limpia. El agua que está por debajo tiene partículas, pero lo que está arriba es agua limpia. ¿Vale? Es una cosa curiosísima. Aquí la estructura del decantador está hecha con las vigas y demás, son carriles ferroviarios. Están puestos en la estructura y esto fue una alumna de máster. La alumna estaba viendo el decantador y la chica era curiosa, empezó a mirar el rey. ¿Qué pone aquí? Y descubrimos, ahí no se ve muy bien, pero bueno, ponía Darlington Iron. ¿Eso qué es? Darlington Stockton fue la primera línea ferroviaria que hubo en la historia del mundo mundial en Inglaterra, en 1825. Pues en Darlington se montó una compañía para construir los raíles del tren. Como la compañía inglesa, la minera, trabajaban con vagonetas. Pues los raíles eran ingleses, traídos de esa ciudad en la cual el primer ferrocarril se hizo. Y están aquí, en Cartagena. ¿Vale? Toda esta parte, todo eso son carriles de la Darlington Iron Company. Por aquí tenemos le levanté en 3D, un escáner de ese decantador, y luego pasamos al depósito. El depósito es este, 4 naves, espectacular. Aquí no se ve muy bien, pero el depósito conserva las incrustaciones de cal del agua. Está todo, se ve el nivel máximo del depósito con sus incrustaciones de cal, está tal cual se dejó. Esto que ven aquí, he dicho antes, los ingleses aprovechaban todo el agua, todo. Pues esto que ven aquí es un canal que todo el agua que se recogía en el tejado, cuando llovía, ese agua que iba al tejado, se recogía, venía para acá, se metía en este tubito y ese tubito iba al depósito. Con lo cual, agua que veían, agua que cogían. No se desperdiciaba absolutamente nada. Vale, pues ahí se ve en el depósito. Esto es la salida, que es una rampa, y la rampa ven que tiene como unas hendiduras. Eso es para cuando limpiaban el depósito, como eran mineros, sabían cómo funcionaban las vagonetas, y eran como escalones para cuando uno va con la vagoneta poder descansar. Uno llega hasta ahí, descansa y va como encajando. Cuando uno va a Mercadona que el carro se enclava en las rampas, lo mismo. Tenían unas ruedas, tenían un pequeño dispositivo, llegaba, se enclavaba, descansaba un poquito, subía, se enclavaba y podía subir la vagoneta hasta arriba. Si no tenían que ir desde abajo a pulso hasta arriba, pues no. Descansaban en esos huequecitos y lo hacían así. Tiene cuatro naves y en la cuarta aquí se ve una especie de habitación, unos muros, en una zona separada del depósito, que estaba rodeada por un filtro en el suelo. Unas piedras, el agua pasaba por ahí, pasaba por debajo y entraba, vamos a verlo aquí ahora,
En esta habitación, ahí se ven los agujeros, son el filtro. Entraba en una habitación, una especie de habitación separada del depósito, en la cual tenían esto que es la toma de agua. Y ahí cogían el agua y a Cartagena. El depósito justo al lado tiene esta habitación, en la cual se conserva a día de hoy las compuertas. Esta es la válvula para abrir y cerrar. Esto de aquí era un contador, que ya no queda la parte de arriba, solo queda la de abajo. Y esto es un filtro para que necesitas y lo que pueda coger el agua, pues se ponía. Y esto de aquí abajo es, aquí debe ser la toma y esta es el desagüe de fondo. Veis que está abajo del todo porque yo puedo vaciar el depósito entero, ¿no? Si abro esta válvula, el depósito se queda vacío. Yo también la ampliece para demás, ¿no? Pues todo eso lo tenemos en la Casa de las Aguas. También encontramos, esto es un catálogo de la época, y encontramos una foto incluso de la fábrica donde hacían la válvula. Es un barrio de Manchester. La compañía de Manchester pues encargó las válvulas a una empresa al ladito, al lado de Manchester, en una pequeña ciudad, pues ahí hacían las válvulas y encontramos la válvula y la fábrica y todo, y la foto de la fábrica que se hace. Vale, pues, las vueltas que da la vida, pero ya aquí todas las cosas inglesas acaban en Cartagena. Pasamos al segundo sistema, sistema de Arjona, Torre Nicolás Pérez. Sistema muy similar, básicamente agua subterránea para captar ese agua y luego sacar a la superficie y llevarla. Aquí se ve toda la parte amarilla, como digo, es zona subterránea, los rojos son tuberías y lo azul son canales, muy similar. ¿Qué ocurre? Que esta parte no se conocía. De esto tenemos un plano, gracias aquí a don Pedro Cámara, que nos suministró la compañía, se lo he contado, la compañía es una compañía privada, con lo cual, claro, uno va al archivo de Cartagena y dice, oye, ¿tienes algún plano de la compañía inglesa? Nada, cero. No es una obra pública que tiene sus planos, no, aquí no había nada. Entonces, ha sido muy complicado encontrar planos, tal. Entonces Pedro nos suministró justamente este plano que nos abrió los ojos sobre cómo era este sistema, este subsistema, este segundo sistema de la compañía en la zona de la Torre Nicolás Pérez. Como digo, la primera parte, igual, subterránea, esos pozos que me indican que por debajo va una galería que capta el agua, dimos el acceso a uno de ellos, aguas superficiales también, una pequeña presa en la rambla, que cuando viene mucha cantidad de agua, deriva el agua aquí, a ese tomadero que se llama, y lo introduce también dentro de la galería. Y aquí vemos, este es un detalle del plano, en el que se ve esto, que es igual que el depósito que hemos visto antes, el depósito de Juan Pacas, es un depósito que capta el agua de toda la ladera a la cual está pegada, pues aquí se ve, este es el depósito, y eso que ven ahí es ese murete que lo que hace es recoger el agua que circula por el terreno y lo introduce dentro del depósito. Aquí se decanta y con una valvulita, al abrir, el agua pues se incorpora al sistema, ¿no? Un sistema, que digo, que busca aprovechar todo el agua. Aquí tenían, ahí, un depósito muy grande. Esto está, cuando uno por la carretera hacia la Zoía, hay muchas curvas, en la Torre, pues uno no se da cuenta que está el depósito este porque está muy oculto. Pero si se para un poquito justo antes de Perín, lo puede ver. Es un depósito aproximadamente de unos 5.000 metros cúbicos. Esta foto es de mayo del 2020, lleno. Y el sistema sigue funcionando. Y cuando llueve se llena y todo sigue funcionando igual. Si lo cuidamos un poquito, pues ya está chulo, todo corriendo. El depósito está arriba de agua, ¿vale? Pues hay que almacenar el agua de esa zona, ¿vale? Para luego poder llevarla a Cartagena. Aquí también había posibilidad, esto lo conocen supongo, que es un restaurante, Castillo del Pinar, que era la sede de la compañía inglesa. Es la casa en la cual pues, se gestionaba todo. La casa estaba aquí y arriba, cuando uno llega a Perín, arriba hay unos edificios y luego está abajo el castillo de Perín. Pues lo de arriba era los talleres donde se montaban todos los sistemas y aquí abajo donde se gestionaba los papeles, administrativamente, donde se gestionaba la compañía. El sistema de Arjona podía llevar agua tanto a Cartagena como una parte derivarla aquí, al castillo de Perín, ¿vale? Para abastecer a los dueños. Uno va al restaurante y cuando baja al baño de abajo, va a lavarse las manos, se encuentra que los grifos ponen hot, cold, y veis su lavabo todo en inglés, ¿sabes? Esto es de la época, se ha conservado todo, está precioso, ¿no? Pues ahí lo tenemos. Una cosa característica de la compañía era esto. Si se fijan, tienen, los edificios tienen como piedras puestas encima de los bordes aquí, ¿no? Era la señal de identidad de la compañía. Todas las obras de la compañía, todos los lugares, las parcelas siempre tenían un cerramiento con piedras encima para indicar que era de la compañía. Era la forma de que la gente reconociera cuáles eran las criaturas de la compañía, ¿no? Entonces, como hemos dicho antes, todos los sistemas tenían un filtro. Aquí también, un filtro, aquí se ve. Ven el filtro, la verja que rodea, o la valla o el muro que rodea el filtro, tiene esas piedras puestas. Esto se ve muy bien cuando van hacia la Zoía y hacia la derecha. Está a la altura del desvío de Munguía, creo que es. Entonces miras desde este lado y se ve
una especie de isla con una cerca y se ve perfectamente ese diseño. Casa de batalla. Casa de batalla. Casa de batalla. Pues ahí, si uno baja se ve perfectamente todo el perímetro con ese adorno, ¿no? Los filtros que hacían, vamos a ver aquí el filtro. Ese filtro filtraba el agua, todos los filtros, evidentemente. El agua entra por arriba, ese filtro está compuesto por arena, simplemente, el agua pasa por la arena y aquí se ve el falso fondo, es un falso fondo de ladrillo. Debajo está hueco, de forma que el agua atraviesa la arena, ahí retiene las partículas y luego se recoge abajo, ¿vale? Y eso se exarga por ahí abajo y sale aquí, este compartimento. Juan García nos contaba que él también limpiaba filtros. Este pobre, con 14 años, hacía de todo, ¿no? Pues limpiaba filtros y decía que era lo más duro que había que hacer en la compañía. Porque claro, cuando pasaba ese agua, 2 o 3 meses pasando el agua, tenía mucha cal, el agua muy dura. Entonces se formaba una costra de cemento, y eso había que picarlo y que era tremendo. Para poder romper esa costra, quitar la costra, quitar la arena y echar más arena para que filtrase el agua, ¿no? Nos contaba que se acordaba mucho de cuando había que limpiar un filtro, que era lo peor del trabajo que tenía. Bueno, una cosa también que... esa cosa, como dice el Rubén, ¿no? Me llena de orgullo y satisfacción. Cuando uno llega a Perín y ve el sistema de Perín, ve que todo está orientado a ir hacia la Casa de las Aguas, pero ve un ramal de repente que sale hacia la derecha y que se queda ahí. Es curioso, no sé qué será. Y uno va a Arjona y ve todo el sistema que va orientado, una parte a la casa del inglés, otra va hacia canteras, y se encuentra un ramal que de repente tampoco va a ningún lado. Cosa más rara esta, ¿no? Un ramal por aquí y un ramal por aquí. ¿Qué hicimos? Hicimos un estudio topográfico para ver dónde empezaba uno, dónde acababa otro, y vimos que había una concordancia de alturas. Hay muy poquita diferencia entre una y otra, ¿no? Entonces hicimos una sección, un plano, para ver dónde cortaba eso. Y nos salió esto, nos salió que ese plano cortaba por aquí. Pues con ese plano cortado en una hoja, nos fuimos al terreno, fui buscando, y apareció un canal que se ve aquí, complicado de ver porque hay zonas aradas, hay mucha vegetación, pero uno puede encontrar un canal que permitía conectar un sistema con el otro. Los índices eran tremendos. Tenemos un sistema principal, construimos otro y interconexionamos para poder gestionar agua de un sitio para otro, para acá, para allá, como queramos, ¿no? Pues eso existía y existe a ello. Última parte, ya vamos terminando. Sistema Fuente Vieja, la tercera pata del abastecimiento de la compañía inglesa. Este sistema originalmente era de los cartageneros, de una sociedad, una compañía pequeñita, como he dicho, que abastecía la ciudad, y esta zona es un poco diferente a las otras. Aquí hay una captación subterránea, ahí se ve un manantial de Fuente Vieja que se llama, es muy pequeñito, muy poco caudal, pero ¿qué hicieron los ingleses? Ampliaron esa captación. Todo esto que se ve aquí es una rambla. Pues lo que hicieron fue llenar la rambla de azudes, de presas, para que cuando el agua llegaba, retenerla en una tubería, llevársela y almacenarla junto a este agua que captaban aquí con ese manantial que existía, ¿no? Entonces, esta tercera pata, tenemos otro plano suministrado por don Pedro, esa sería la zona de captación de agua subterránea, manantial, muy pequeñito, muy poca capacidad de desagüe, y luego tenemos aquí, esos son los azudes, ¿no? Esas pequeñas presas que en toda la rambla se van poniendo para captar ese agua. Esto es el azud, y esto que se ve aquí es la zona en la cual cuando el agua sube se lleva a un canal y por el canal llega hasta el depósito de turno. Y aquí se ve, hay canales y hay tuberías también, ¿vale? Es una serie de presas que comunican unas con otras para captar todo ese agua, que no escape nada. Este sistema, aquí tenemos depósitos también de la zona, y la cosa más sorprendente de este sistema, si pasa, es una cosa que vimos, pero cuando la vimos no sabemos qué era. Cuando vimos lo que era, ya nos quedó ojipláticos total, porque es un sistema en el cual captan agua de una cuenca y la trasvasan a otra cuenca. Es decir, tenemos la rambla esta, se llama la rambla del Cabezo Negro, en la cual están puestas todas las presitas, ahí se coge el agua, y justo al lado hay otra rambla, se llama rambla de Jiménez. Entonces, el agua que pasa por el Cabezo Negro lo captamos, pero lo que pasa por el Cabezo de Jiménez, por la rambla de Jiménez, ¿qué hacían? Pusieron aquí una presa pequeñita para que el agua quedase retenida, la pasaron a un pozo que se ve aquí, y ese pozo, el pozo bajaba aquí, un túnel atravesaba la divisoria de las ramblas y otro vaso subía para acá, es decir, un agua. El agua que entraba por aquí, por vasos comunicantes, llenaba todo y la llevaba a la otra zona. Y el agua venía por aquí y pasaba bajo tierra por aquí.
Una cosa tremenda. Yo cosas como esta, de hecho Esther, me gusta mucho la ingeniería antigua, yo una cosa como esta yo no la he visto. Un sistema moderno. Mucho así, tema de depósito, conducción, tal, pero usa vasos comunicantes como este. Vamos a ver unas fotos para que vean lo que es. Estoy por pasar yo a la mano. Es para la emoción, para que la gente esté en tensión. Aquí se ve, esta es la presita, que está aterrada completamente, está llena de sedimento. Esto es un murete que va por aquí, que también capta todo el agua de la zona, y de aquí no se desaprovechaba nada. El pozo, y esto de aquí es el túnel en U por el que se circula el agua. Aquí nos ayudó un amigo espeleólogo que se metió y inspeccionó todo para ver esa conducción en U para sacar esa agua. Esto es la salida. Por este pozo subiría el agua, entra por aquí, me siguen, ¿no? El agua entra por aquí, llena todo, en U, entra por esa parte y al subir llegaría hasta ese punto, que está más bajito, la pérdida de carga, sube y ya llega el agua al otro sistema. Y de una forma totalmente novedosa, o sea, no es novedosa porque el sistema de vasos comunicantes es muy antiguo, pero aplicado a una ingeniería, yo no tengo ninguna noticia de algo similar por aquí cerca. Y ya finalmente nos quedan los depósitos intermedios. Hemos cogido el agua en estos sitios, lo hemos captado y la llevamos a depósitos. ¿Para qué? Para que ese agua que hemos llevado por gravedad o a rodada llega a esos depósitos y a partir de esos depósitos, por la tubería, la llevamos al Monte Sacro y desde allí ya distribuimos por Cartagena. Diferentes depósitos. Empiezo por este. Este depósito está al ladito del agua de la suerte. Cuando subimos la cuesta de Molino Alfagones, a la derecha, hay una cosa que parece una casa, uno pasa por ahí y cree que es una casa, pero es un depósito. Ese depósito, que es este de aquí, se llama depósito de alivio. ¿Y por qué se llama depósito de alivio? Porque cuando conectaron, he dicho al principio que los ingleses compraron las aguas de Perín y la Compañía de la Suerte, y las unieron para llevar el agua hasta Cartagena. ¿Qué pasaba? Hemos dicho, Perín, 200 metros de altura. Cartagena, a nivel del mar. Imaginen un depósito, una tubería hasta Cartagena, con la presión que tenía esa tubería. ¿Qué pasó? Que conectaron la tubería a la red y pasó esto. Periódico de Cartagena del año 1889. El angelote de la fuente de la Plaza del Risueño perdió el sábado la bóveda craneal, consecuencia del impulso con el que corrieron las aguas de la compañía inglesa cuando la nueva cañería entroncó con la antigua extendida por la ciudad. La descabezada figura arroja agua por la herida. Había una fuente con un angelote. Al conectar la tubería y la presión, la cabeza del angelote salió volando y un chorro de agua en mitad de Cartagena. Claro, ¿qué había pasado? La presión era tan grande que la red no lo soportó. Rompió por donde pudo, ¿no? ¿Qué se hizo entonces? Un depósito en medio, en la zona intermedia, para romper carga, para que el agua llegue a ese depósito y de ese depósito al Monte Sacro, de forma que la presión es mucho menor. Es una solución para que la red no sufra. Entonces, por eso ese depósito de alivio que se construye aquí es el primero de los importantes. Luego, más depósitos. Toda la zona de Arjona y de Fuente Vieja, ese agua se lleva hasta Canteras. En Canteras hay 3 depósitos de los compañeros cartageneros que luego forman parte de la compañía inglesa. Uno es este, que es el depósito de la loma de Odón, que está cuando uno sale de Canteras ya va a punto de bajar, pues ahí un poco escondido, no se ve. Es el más grande de la compañía, 6.000 metros cúbicos. Luego está este, que se llama el depósito de la Serna, que está detrás, si conocen Canteras, hay una verde juvenil, está justo detrás, la verde juvenil. Y luego, este, que es muy famoso, está detrás de la iglesia, que es muy bonito, es un filtro, no es un depósito, es un filtro. ¿Por qué? Porque había partes de este sistema de Arjona que el agua no pasaba por el filtro que hemos visto, había parte que iba directamente hasta ahí, con lo que hace falta un filtro para tratar ese agua. Este filtro, esto lo contó Pedro, había una casa de contadores, allá al ladito, que no sé, por años 80 fue, no sé qué años por ahí. ¿Cuando la tiraron? Sí. ¿Y el ayuntamiento decía que no sabía nada? Pues tiraron ahí una obra, pues esa casa de contadores de la compañía inglesa que contaba el agua que salía de allí para llevar a Cartagena, pues una obra se desapareció. Tantas cosas que al final no valoramos y no tenemos en cuenta. Bueno, tenemos estos depósitos que son los que permitían almacenar ese agua y ya poner en presión todo el sistema. Este es el depósito de Odón, ahí lo ven, de planta rectangular, muy grande. Este es el de la Serna, que a mí me parece un depósito precioso, que tampoco conozco ninguno parecido. Fíjense la planta que tiene, una especie de semicírculos alrededor, configuran lo que es el depósito. Una maravilla. Y luego por último, el filtro. Esta zona y esta zona
es donde se ponía la arena para que el agua filtrara por allí y se llevase hasta Cartagena. Entonces, un sistema muy complicado para que al final todo el agua terminase yendo Monte Sacro y distribución. Teníamos por esto ya. ¿Cómo llegaba el agua a las casas? Pues como a día de hoy, del depósito, una red de presión con, en este caso, hierro fundido, que hemos podido reconstruir gracias a ¿qué? A un detalle. Cuando el Tevilla se aprueba, se construye el Tevilla y en el 45 llegan las aguas del Tevilla a Cartagena, hay un problema, que es que ¿cómo hacemos llegar las aguas del Tevilla a la gente, a su casa? Y fue muy facilito. La compañía inglesa había estado operando hasta el año 45 y tenía una red de distribución. ¿Qué se hizo? El Tevilla compró la red de la compañía inglesa y aprovechó en los primeros años toda la red de la compañía inglesa para distribuir el agua. Entonces fue una forma muy buena perdón, de aprovechar ese sistema. Sí, obviamente ya. Y a nosotros nos ayudó mucho el inventario que hizo la compañía inglesa para venderle a la mancomunidad esa red. Hay un listado de todas las zonas en las cuales tenían tuberías, tenían tal, y entre eso y los partes de obras del ayuntamiento he podido reconstruir toda la red. Oye, ¿se ha roto tal cosa la compañía inglesa? Pues en tal sitio ha habido una reparación. Entonces con eso ubicamos puntos en los cuales había obras del ayuntamiento para reparar esa red. La red del inventario de Tevilla, pues juntando todo eso, hemos podido reconstruir todo el sistema. Este sería inicialmente, os he comentado, ¿no? Cuando ese depósito de la Casa de las Aguas, Aguas de Perín, llega hasta aquí, este es el depósito de la Compañía de la Suerte y esta es la red de la Compañía de la Suerte, muy básica, un anillo que recorría toda la ciudad de Cartagena. Después ya cuando poco a poco fue aumentando, bueno, aquí se ve el depósito de Monte Sacro, que todos conocemos. Esto es un vídeo que voy a poner muy bonito, nos lo ha facilitado el ayuntamiento, la Unidad de Patrimonio, hicieron un escaneo 3D del depósito y se ve muy bien todo lo que es el depósito de Monte Sacro. Esto que ven aquí es el depósito de las aguas francesas. Ese agua de baja calidad para riego se almacenaba ahí. Es una pena, está muy deteriorado, pero bueno. Mi idea sería poder intentar recuperar este lugar tan importante y significativo, porque al final es una cosa muy importante para Cartagena, aunque la gente no lo conozca, pero... Supongo que ayuntamiento, ¿no? Sí, entiendo esa ayuntamiento. ¿Cómo está ahora? ¿Cómo está ahora? Eso fue hace 2 años. Ahora está peor. Esta es la balsa donde se almacenaba ese agua de riego, ese agua de menor calidad. ¿Qué tenemos? Ahí. Y ya ese sería, y tenemos con esto, todo lo que es el desarrollo final de la compañía inglesa. La compañía inglesa llegó a abastecer barrio San Antón, el barrio Peral y todo Cartagena, llegando incluso por aquí al Matadero, Arsenal también abastecían, y como es aquí, barrio La Concepción, hasta Santa Lucía. Todo eso es la red de la compañía inglesa que lleva agua hacia toda Cartagena. Yo que soy de Cartagena, tuve muchos problemas con esto, con el barrio Peral, porque antiguamente no se llamaba barrio Peral, se llamaban Los Molinos. Y claro, yo veía que decía Los Molinos, y decía yo, ¿más favores o cuál? Y bueno, y hasta que me enteré yo que Los Molinos era barrio Peral, madre mía. Entonces, pero al final ya lo conseguimos y se ve como esa zona también se aprecia con otro depósito pequeñito que ve aquí, un depósito de cola, junto con el de Monte Sacro y uno en Despeñaperros, otro depósito pequeñito también ahí para compensar, ¿no? Entonces, ese es el final. Para terminar, un recibo de la compañía inglesa, donde se pone cuota fija, se fijan en cuota fija. Esa cuota fija, lo que pagabas, sí o sí, hubiera o no hubiera agua. Tú tienes un contrato de una cantidad de metros cúbicos, en este caso eran 2. Pues pagabas
5,5 por 100 metros cúbicos. Que los consumías, bien, que no, pagabas igual. Entonces, eso es una de las cosas que al final a la gente pues no le gustó la compañía y generó mucho problema. Hasta llegó el Tevilla y ya la compañía pasó a mejor vida. En el año 54 se disolvió. Tuvieron que repartir todo lo suyo por aquí, vendieron a propietarios de aquí y en el 54 la compañía desapareció. Hasta hoy. Gracias. ¿Preguntas? ¿Cuestiones? Sí, has hablado de captación, de distribución, transporte y distribución, y has comentado decantación y filtrado, pero la cloración o la esterilización cada uno en casa. La cloración empezó a principios del siglo XX, fue cuando se empezó a utilizar la desinfección. Últimos años de la compañía sí que se empezó a clorar el agua, pero fue de una forma muy experimental, casi años 20 por ahí. Aquí tardó en llegar la cloración. Y la gente ni siquiera hervía ni nada. El problema de Cartagena, lo he comentado, ¿no? Que el agua de la compañía era de baja calidad y muchas veces tenía patógenos. Con lo cual, años 20, si se fijan, en todo el periodo de Cartagena, cuando uno abría el periódico, lo primero que había era una analítica de agua. Que ponía, hoy se puede ver el agua. O sea, tal era la obsesión que había en Cartagena, y con razón, por la calidad del agua, que era eso. El periódico del día, ¿se puede ver el agua? Hoy sí. Hoy no. Porque la calidad del agua de Cartagena siempre fue muy bajita. Estaba muy en el límite de lo que es agua potable. No había otra, pero siempre había... Claro, luego la gente notaba mucho eso. Cuando yo vi el agua de Tevilla fue como, madre mía, esto es maravilloso, ¿no? Cuando llega el agua de Tevilla a Cartagena en abril, no en mayo, en abril, decanta en Trentegorra. Pero entonces no había cloración ni había nada. En esa época sí ya había cloración. En el 40 y tantos sí que había muy poquita, pero había. Lo que no se sabe, una cosa muy curiosa, es que, y también lo encontré investigando sobre la compañía inglesa, la idea inicial del depósito de Trentegorra no era Trentegorra, era utilizar las canteras romanas de canteras, impermeabilizarlas y meter el agua allí. Que fue como, menos mal que a alguien se le ocurre la brillante idea de decir, no, dejemos las canteras tranquilas, hagamos un depósito y sigamos. Pero la idea inicial era esa, incluso. O sea, hay cosas curiosas en la historia de agua de Cartagena. El agua llega en abril y decanta hasta mayo, que es cuando se inaugura la fuente de la Vega. O sea que ahí hay un periodo de decantación del agua. Sí, pero no es un tratamiento como tal, es un periodo de espera. Es que no existían las etapas de la mancomunidad, no existían. Entonces, la cloración... La cloración sí se podía hacer, porque la cloración se puede hacer en cualquier momento. Bueno, pero... Bueno. Lo dejo ahí. Lo dejamos ahí. Una preguntita. Cuando el agua del Tevilla llega a Cartagena, se aprovechó de la distribución local que había hecho aguas de Iglesias, ¿no? Pero se aprovechó también de las instalaciones de traída de agua. No, solo que es... Fue una estructura diferente. Claro, una cosa es la llegada, a finales de la llegada de Trentegorra, lo que hizo fue la compañía fue de Trentegorra, que había su conexión a la red ya existente en Cartagena, mientras construían la nueva. O sea, son unos años nada más, una red antigua. La red de la compañía inglesa fue hace 2 años. Hubo una obra en la calle San Fernando, ¿se acuerdan? Que levantaron toda la calle San Fernando para poner las funciones nuevas, pues sacaron tuberías de la compañía inglesa que había estado funcionando casi hasta hace nada. O sea, es una red muy antigua que luego la compañía lo que fue cambiarla. Y luego ayudó. Un trozo de tubería. ¿De los ingleses? Ya lo haremos. Lo digo porque, como ha dicho antes usted, que el agua del Tevilla llegó en el 45 y sin embargo la compañía inglesa estuvo hasta el 54, ¿no? Se disolvió en el 54, pero esa venta fue previa... Lo hizo, desde el 45 al 54 lo que hizo fue todas las tierras que tenía, todas las zonas, empezar a venderlo entre la gente. Luego quitarse el medio de lo que tenían, liquidar la compañía y ya está. Pero lo que es la red sí que fue aprovechada inicialmente por el Tevilla, luego ya evidentemente la red se modificó y se hizo una nueva, pero de primeras, la primera red fue esa. Sería interesante una nueva conferencia que traigan del agua del Tevilla. También. O sea, que hay gente del Tevilla que puede... Bueno. Ahí se lanza la... Por ahí había... perdón. La fuente de Cuba abastecía de agua a Cartagena. No la nombraste. No he nombrado porque... Sí. Entonces,
viene de ahí y el acueducto de Perín también transportaba agua para... El acueducto de Perín es de Teguilla. Ah, Es de Teguilla. Y Fuentecubas está, junto a Fuentecuba, Los Dolores y demás, son una serie de manantiales que había en la ciudad que abastecían lo que decimos, el arsenal, fuentes públicas, pero tenían una capacidad muy pequeñita. Fuentecubas, como lo saben... Esas son muy salobres. Claro, Fuentecubas se llama Fuentecubas porque los barcos cogían agua y ese agua, porque era salobre, con lo cual les duraba más en el barco, no se corrompía. Entonces cogían agua allí, en cubas, para los barcos, pues se llama Fuentecubas, porque era un manantial que lo usaban los marinos para coger agua. Ese nacimiento era del ayuntamiento y se lo cedió a la Marina de Guerra. Sí, Y entonces la Marina de Guerra hizo la conducción desde Los Dolores hasta dentro del arsenal. Y en compensación hizo las dos fuentes, no una, dos fuentes que están en la pared del arsenal. Eso es. Al principio la Marina de Guerra sacaba a los esclavos, los sacaba a la Plaza del Rey, que ahí había, donde está el aparcamiento, había un nacimiento de agua. Pero era un agua muy... Como toda la Cartagena, sí. Muy mala, muy mala. Eso es. Era muy mala. La conferencia que has hecho está muy bien y en ese estudio que has hecho tenemos aproximadamente los kilómetros de conducciones tanto subterráneas como a cielo abierto. Tenemos de donde se emana, digamos, Lo tengo pero no me acuerdo. Vale. Pero lo tenemos, sí. Bien. Y como bien has dicho, he podido sacar la conclusión, que eso se sabe, toda esta es una infraestructura hidráulica, digamos, antigua, y es una lástima que es cierto que se ha ido deteriorando, concretamente de la mitad del siglo pasado, cuando ya se, en las perspectivas, cuando se hizo la comunidad grande del campo de Cartagena, ya por el año 2050, que 22 sin tener agua, y ya con perspectivas al trasvase, porque date cuenta que toda la zona oeste será dotado, con la cota 120 será dotado de agua. Entonces, y se ha ido deteriorando, es lógico, has dicho bien, como bien has dicho, se han vendido las fincas y el que ha comprado las fincas está deteriorando o está haciendo desaparecer pues, todo ese tipo de infraestructura hidráulica. Recientemente, en este mes, el día 5 y el 6, en el BOE salió una orden que tenemos la posibilidad, ellos que somos políticos, en el caso de los dos que estamos aquí en este rincón, de intentar conservar toda esa infraestructura vieja, antigua, puesto que se puede declarar como bien interés cultural e inmaterial, ¿no? No, yo lo tengo claro, intentar conservar lo poco que va quedando y tomar iniciativas, digamos, tanto el gobierno regional, y en este caso el local, para no hacer desaparecer toda esa infraestructura. Es lo ideal. Yo siempre, cuando hablo con el ayuntamiento, siempre digo lo mismo. Este depósito sería un lugar precioso para hacer un museo del agua en Cartagena, por ejemplo. Por la cantidad de historia que hay, un lugar perfecto, un mirador espectacular, montamos allí una terracita y genial. O sea, pero esas son otras iniciativas y gente que se preocupe por todo esto. Yo llevé a un alcalde de Cartagena a las aguas de Perín. Eso tiene un dueño. O por lo menos dice que es dueño. Claro, esto todo es fuera de acuerdo. Dueños, administración. Desde el nacimiento hasta la casa de las aguas, que está yo un montón de veces. Está en el decantador y en el aljibe y en todo lo que es la casa del agua. Lo conozco bien, todo bien. Y entonces intentemos ayudarle, porque donde empieza los pantanos estos que había en la Rambla, que allí hay todavía hecho Azules. sí, los azules estos, ahí todavía quedan hechos, yo lo he visto. Sí, queda mucho. Están todos. Están todos allí todavía. Mejor que están ahí. Era una zona, es un valle allí que es precioso para repoblarlo y darle vida a aquello. Pero el dueño que lo tiene ahora no estaba de acuerdo. Porque hay un pozo que él dice que el dueño... Hay un pozo que él dice que es dueño de todas las redes, de los pozos y de todas las cosas, ¿no? Pero hay un pozo que está dentro del patio de una extranjera y tiene unas guerras tremendas con esto. Y luego la Casa del Agua no quiso que hiciéramos nada porque él dice, si me lo declaran BIC o algo, a mí me dejan que no lo puedo utilizar.
Entonces, lo primero que había que hacer Claro, al final la cuestión es esta, que un propietario que sería el primer interesado en que eso se conservara, pero muchas veces de Carlos Vic es que te deja también un poco, o sea, es un equilibrio complicado. Es fabuloso todo lo que hay. De la forma, tú lo contas, yo lo conozco bien, pero todo lo que hay es fabuloso de la forma de ingeniería que llevaban los ingleses en la época de Muy interesante, sí. Hoy se ve fácil, ¿no? Pero en aquel momento no era tan, pienso yo, no era tan fácil. Andalucía, mano derecha, ya dentro, cerca del muelle de pescadores, ahí hay una especie de caseta que le llaman el Pinacho. Sí. Creo, no lo sé. Creo que es una especie de puesta atmósfera de alguna conducción de agua. ¿Forma parte de los ingleses? No. ¿Ya tienes otro para estudiar? Eso es lo que quería preguntar. El Pinacho y todo eso forma parte de las conducciones que traía de los manantiales de la zona Calvario, San Juan, todo Calvario. eso. Las fuentes que comentaba al principio eran fuentes públicas, esa es la conducción. Va por allí y se llaman aspiraderos, ¿no? Son como respiraderos que hay ahí, que hay uno, el Pinacho de Santa Lucía es famoso, y luego al lado de lo campano, ahí se ve otro también pequeñito, son lo mismo. Son las conducciones que llevan el agua a las fuentes públicas de Cartagena. Para evitar los golpes de ariete. Eso es. Cuando se hicieron todas estas canalizaciones, la compañía inglesa había desaparecido ya las canalizaciones que hizo Carlos III, que está el Pinacho, o se complementaron. Son diferentes, porque es una captación de la zona oeste. La zona oeste nunca se había traído el agua para acá, era todo de la zona este. Pero es que el agua que venía de la fuente de San Juan, que son las que pasaban por el Pinacho para que retirara... Claro, es equivalente al otro lado, o sea, venís para acá, eso es zona... Pero seguía funcionando entonces... Claro, cuando llegó, todas esas fuentes públicas que he comentado yo, son las que el ayuntamiento tenía obligación de abastecer y la gente tenía que ir allá. Digamos que las fuentes públicas eran gratis, las fuentes de las compañías no. Tenían que ir allí y tú que abrías, tenías que pagar por esa fuente. O sea, la gente podía beber agua gratis. Otra cosa muy curiosa es cuando uno revisa un artículo, cuando fue, que me pareció muy curioso, que comentaba que los atentados policiales de principios de siglo lo que más reflejaban eran peleas entre señoras en fuentes por los cántaros. Voy a optar a pegar con él. Pasaba eso. Vamos a la fuente, tengo que hacer con es lo que más pasaba. Riñas entre señoras por los cántaros. Había servicios de carromatos con cisternas que llamaban aguadores y claro, también. las casas. Eso había. Pero eso hasta hace muy poco. Eso también pasaba mucho. En Cartagena hay mucha necesidad con todo eso. Y también vendían, por ejemplo, leche, ¿no? Los lecheros. Pues había una leche que llaman la leche bautizada. La leche bautizada era leche aguada. Entonces llamaban la leche bautizada, porque decían, este no lo compréis que tiene leche bautizada. Entonces hablaban de ese. No el problema de agua, era siempre el problema del abastecimiento. De agua y muchas cosas. Una cosa, ha estado diciendo que las empresas estas inglesas son las que canalizaron el agua en las casas. ¿Qué tenía que ver entonces? ¿Por qué se dice que el almirante Cartagena fue el que trajo el agua a Cartagena? Porque eso es Tevilla. Esto es previo a Tevilla. Yo quería coger agua, entonces yo decía a la compañía, quiero tal. La compañía te construía una toma desde la red de los niños que tenía, lo mandaba a tu casa. Te lo busqué la compañía, lo otro es después. El Tevilla es posterior. Y Batarreche no fue el que trajo el agua, empezó, el movimiento primero fue con el alcalde Torres, que fue el primero que movió. Sí, pero aquí todos sumaron, todos. Fue una cosa tan grande que todos pusieron su granito de arena, todos, o sea que... Última cosa y termino con esto, si no me preguntan, os voy a decir una cosa. La dificultad que tenía Cartagena al final, por el agua, esa red que tenía la compañía inglesa, llegó un momento que tuvieron que cortar el agua y daban agua. Hicieron 2 anillos, cortaron, y daban agua un día a una parte del anillo, otra a otra. Y Cartagena tenía racional agua. Un día a una parte y otra a otra. Y llegó eso hasta el punto que era 3 horas de un día una, 3 horas otra. Imaginémonos eso, lo que supone. Y resultaba la gente una necesidad tremenda. Una pregunta, que es una curiosidad, Está cerca y así, mejor mucho. La máquina que hay delante de la estación, que es una máquina de subir agua a los sitios de Cartagena. No lo sé. Yo creo que es una locomotora. No es locomotora, ¿eh? No lo sé. No es locomotora. Eso lo puso Pilar Barreiro, pero no es locomotora. Tienes que enterarte bien de lo que es. Era para agarrar baterías. Para baterías submarinas.
Lo que pasa es que hicieron una plata y luego se... Eso ya a mí me pilla fuera. No, no, Fuera del juego. Bueno, pues nada, gracias por venir.